Hola, hola, mis futuros ingenieros. En este video voy a hacer una explicación teórica del movimiento en caída libre. Se te complica a veces los signos de no saber qué signo ponerle a la velocidad, a la aceleración, a la posición, pues en este video te lo voy a explicar. Soy Marcy Cardoso, tu tutora virtual, y aquí encontrarás un video nuevo todos los viernes. ¿Qué estamos esperando? Vamos para la explicación. Y aquí tenemos el movimiento en caída libre. Primeramente vamos por el concepto. Es un objeto que se mueve libremente solo bajo la influencia de la gravedad, sin importar su movimiento inicial. Experimenta una aceleración dirigida hacia abajo que se considera constante. Vamos a analizar un poquito lo que nos dice. O sea, si por ejemplo yo estoy trayendo este objeto así, le estoy bajando, pero ahí no es caída libre, sino una vez que lo suelto. O sea, no importa el movimiento que yo le estaba dando antes, no importa su movimiento inicial. Una vez que lo suelto, o sea, él me suelta, él empieza a estar en caída libre cuando solo esté influenciado por su peso. O sea, la única fuerza que está sobre el cuerpo es la fuerza peso. Experimenta una aceleración dirigida hacia abajo que se considera constante, que nosotros le llamamos G 9,81 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué pongo que es una consideración nada más? Porque realmente G es variable, depende de la altitud respecto al nivel del mar. Pero las variaciones son muy pequeñas respecto a las alturas que se trabaja en caída libre. Entonces lo mantenemos constante, y un objeto en caída libre entonces sería un movimiento rectilíneo vertical uniformemente variado. ¿Por qué? Porque su aceleración pues es constante. Hay también otra consideración que se hace: se considera despreciable la resistencia del aire para que sobre él solo esté la caída libre. Para que sobre él esté solo el peso. Vamos a ver los tipos. Tenemos los objetos que se lanzan hacia arriba o se lanzan hacia abajo, y los que se liberan desde el reposo. Están todos en caída libre una vez que se liberan. Entonces tenemos acá los tres casos. El móvil es soltado desde aquí. Quiere decir que su rapidez inicial es 0. ¿Verdad? Se soltó desde una altura. El móvil es lanzado hacia abajo, o sea, desde una altura yo le di una rapidez inicial. Y luego tenemos el móvil es lanzado hacia arriba, lo lanza hacia arriba y llega a una altura máxima y vuelve, ¿verdad? Está dibujado así, pero realmente viene en la misma línea, va y viene en la misma línea, pero para poder analizar cada momento se hace ese dibujito. Entonces, aquí como vemos en el gráfico, cuando el móvil es soltado estamos teniendo un movimiento acelerado, porque de un 0 metros por segundo va aumentando hasta una velocidad final. Luego, aquí también tenemos un movimiento acelerado, va desde una velocidad menor, vamos a suponer 5 metros por segundo, y va a ir aumentando. Y luego aquí, mientras la subida va a ser un movimiento retardado, ¿verdad? Porque yo le doy una velocidad y él va a ir hasta llegar hasta su altura máxima, donde su velocidad se vuelve 0, y luego va a volver y va a ir aumentando su velocidad. Entonces vamos a tener un movimiento acelerado. Entonces aquí tenemos los tres tipos. Dijimos que, bueno, si su aceleración se mantiene constante y se mueve en una línea recta, estamos en un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por lo tanto, puedo utilizar las fórmulas que yo utilizo en ese movimiento. Y vemos aquí la primera fórmula, que es la posición respecto al tiempo. O sea, es la ecuación horaria de la posición versus tiempo. Solo que hacemos unos cambios. Como vamos a estar en la vertical, y por defecto en la vertical usamos Y, entonces aquí aparece Y en vez de X. Luego explico lo de los signos. Luego tenemos la función horaria de la velocidad versus tiempo, que lo tenemos aquí, y luego tenemos la de Torricelli. Esta
Estas son las tres ecuaciones principales y de las cuales pueden salir un montón más de ecuaciones. Pero que con estas tres yo me las sé de memoria, luego con despeje y con consideraciones que yo tengo que saber conceptualmente de este movimiento, puedo sacar las otras ecuaciones. No recomiendo, no sé, poner en un formulario las 15 ecuaciones que podrían salir de estas tres y estar memorizando. No, memorizate estas tres y las otras van a salir ya por los conceptos que vos ya tengas sobre este movimiento. Voy a hablar ahora del signo. ¿Por qué puse más menos? Porque el signo de G va a depender de tu sistema de referencia. Hay libros como Buongiorno, por ejemplo, que si está en un tipo de movimiento donde baja, por ejemplo aquí, al soltarlo desde arriba y va hacia abajo, considera positivo hacia abajo. Sin embargo, si estamos aquí cuando sube el objeto, considera hacia arriba positivo. O sea, va cambiando dependiendo del movimiento de su móvil. Yo no recomiendo eso, pero al que quiera hacerlo, tampoco hay problema. Yo recomiendo considerar por defecto positivo siempre hacia arriba. Y respecto a eso vas a ir sacando el signo de la velocidad, el signo de tu G y el signo de la posición. Entonces yo soy amante de siempre positivo hacia arriba. Por lo tanto, acá los signos van a ser negativo, negativo y negativo si considero positivo hacia arriba. Entonces van a ser esos signos y siempre ya son esos signos, no voy cambiando, si hacia arriba tal signo, si hacia abajo tal signo, no, siempre van a ser negativos porque yo siempre voy a considerar positivo hacia arriba. Y G, recuerden que siempre va dirigido hacia abajo porque es debido a la fuerza peso con que nos atrae la Tierra hacia su centro. Entonces veamos esas consideraciones de signos aquí. Vamos a suponer este caso donde este muchacho está tirando el balón hacia arriba y vuelve. Recuerden que vuelven en la misma línea, solamente se dibuja así para ir viendo cada movimiento por separado para que no estén así encimaditos. Aquí vamos a suponer que no voy a considerar mi referencia cero acá en el piso. Vamos a considerarlo un poquito más arriba, justo aquí en esta altura H. Entonces voy a traer aquí mi regla y voy a dibujar aquí mi sistema de referencia. Y no hace falta poner la X, pero yo me acostumbro a ponerlo, ¿verdad? Y aquí sería Y, positivo, hacia arriba. Entonces, sería mi línea cero. Todo lo que sea desde aquí para arriba es positivo en respecto a Y. Y todo de aquí para abajo va a ser negativo respecto a Y. Entonces, vamos a ir analizando cada posición en la cual se encuentre. Vamos a suponer aquí en esta posición 1. A ver qué color le pongo. En esta posición 1 que es justo cuando sale de la mano. O sea, yo le voy a dar esa velocidad. Entonces, respecto simplemente a los signos. Aquí la Y pues es 0. Porque está en el nivel 0. Es 0. Sin signo. Solo 0. En A. 0. Luego, G. O la aceleración, ¿verdad? Vamos a ponerle aceleración. Vamos, acá te pongo aceleración es G, ¿sí? Entonces, la aceleración, ¿qué signo va a tener? ¿Positivo o negativo? Pues, recuerden que el peso es hacia abajo. ¿Y G de qué depende? El signo de G, según la segunda ley de Newton, la aceleración tiene las mismas características que la fuerza. Si la fuerza se duplica, la aceleración se duplica. ¿Se acuerdan? Si es constante, el otro también es constante. Entonces, si la fuerza neta sobre la pelota es hacia abajo, G también es hacia abajo, o la aceleración. Entonces, en el punto A de la pelota, el peso es hacia abajo. Aquí también el peso hacia abajo. Peso hacia abajo, peso hacia abajo, peso hacia abajo, peso hacia abajo. El peso jamás va a cambiar porque tierra siempre está aquí. Siempre el peso va a ser hacia abajo. Por lo tanto,
G también siempre va a ser hacia abajo. Ahora, ¿es positivo o negativo? Porque yo todavía no dije el peso es negativo. No, yo dije es hacia abajo, no le puse signo. Ahora, si G y peso son hacia abajo, respecto a mi referencia, ¿van a ser positivos o negativos? Y yo considero mi referencia positivo hacia arriba. Por lo tanto, ellos siempre están indicando hacia abajo, por lo tanto, él es negativo. Y para nuestro caso, en cualquier punto va a ser negativo, porque el peso siempre está hacia abajo. Ahora vamos a ver la rapidez. Aquí la rapidez dio ¿verdad? Le dio acá una rapidez inicial. Esta es la rapidez inicial. Esta rapidez hace que el objeto se mueva hacia arriba. Por lo tanto, recuerden que el vector velocidad es tangente a la trayectoria y la trayectoria aquí está para arriba, entonces es hacia arriba. Si es hacia arriba, tengo que ver, bueno, mi positivo hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Entonces aquí tu velocidad inicial es positiva. Ahora, vamos a un punto aquí, que voy a llamar punto B. Punto B, de subida. Ahí tengo que Y, ¿es positivo o negativo? Pues Y quedó hacia arriba de esta X que es 0 y hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Entonces, aquí es positiva. La aceleración negativa dije que siempre va a ser negativa porque el peso siempre está hacia abajo. Y ahora la velocidad, a ver la velocidad, si la dibujo, sigue siendo hacia arriba porque se sigue moviendo hacia arriba. Entonces, aquí la velocidad sigue siendo positiva. Vamos al punto más alto, punto C. Aquí, ¿qué tengo? ¿Qué pasa con Y? ¿Es positiva o negativa? Positiva, porque sigue estando hacia arriba respecto a tu referencia 0. Entonces sigue siendo positiva y encima es la máxima. Es máxima. Ahí está. ¿Qué pasa aquí con la rapidez? Se vuelve 0, no tiene un signo. Es 0, 0. Recuerda, ese es un dato súper importante en los ejercicios. A la altura máxima la velocidad se vuelve 0 porque momentáneamente, no es que se queda 0 ahí, ¿sí? No es que se quedó 0 ahí y se va a detener. No, momentáneamente ¿para qué? Para hacer un cambio de sentido y vuelve. Entonces, ¿y la aceleración también es 0? No. La aceleración es constante, eso dijimos desde el comienzo, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué característica tiene? Que la aceleración se mantiene constante. ¿En cuánto? En 9.81 metros por segundo cuadrado. Es constante, o sea, si la aceleración se volviera ahí 0, se quedaría la pelota ahí volando y violaría todas las leyes físicas que hasta el momento conocemos. Entonces, ahora, ¿es positiva o negativa? Negativa siempre. Vamos al punto D. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos nuestra Y, que va a ser positiva o negativa. Positiva, ¿sí? No digan, negativa porque ya está bajando. ¿Qué importa? La Y no depende del movimiento, depende de tu sistema de referencia. Y mi sistema de referencia es este. Todo lo que esté arriba de esta línea verde es positivo. Entonces, aquí es positivo. Ahora, la aceleración, ¿negativa o positiva? Negativa siempre, siempre. Y la velocidad, la velocidad aquí, si lo dibujo, se dibujó hacia abajo. Porque él es tangente a la trayectoria, él sí depende del movimiento. Ahora, si está bajando, ahora es hacia abajo. Y hacia abajo es negativo. Ahora llego nuevamente aquí, en el mismo punto que salió, le vamos a llamar E, A, B, C, D, E. ¿Qué tenemos aquí? Que la Y se volvió 0. ¿Sí? ¿Qué tenemos con la velocidad? La velocidad en E es 0 ¿es positiva o negativa? Pues sigue siendo negativa porque está hacia abajo, E. Entonces, negativa. ¿Y la aceleración? Pues sigue siendo negativa. Y luego el último punto que F, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la velocidad final, velocidad F, sigue siendo hacia abajo, negativa. La aceleración sigue siendo hacia abajo,
negativa, pero Y, ¿qué pasó de Y? Miren, ahora está por debajo de la línea X, por lo tanto también es negativa. Ahí está, esa es la consideración de signos. Entonces, que se tiene que cumplir aquí que, ¿cómo era que yo sabía que si un movimiento era retardado o era acelerado? Por la combinación de signos de la velocidad y la aceleración, ¿se acuerdan? Que si tenían mismo signo era acelerado y si tenían signo contrario era retardado. Y aquí en este dibujito nos había dicho que mientras que sube era retardado y mientras que baja es acelerado. Entonces vamos si se cumple. Mientras que sube el signo de la aceleración y la velocidad tienen que ser distintas. Aquí por ejemplo es más menos. Si lo analizaba por aquí sería más menos. Si lo analizara por aquí más menos. Ahora, mientras que baja tienen que ser el mismo signo. Aquí está bajando menos menos, menos menos, menos menos. Estas son las fuentes que utilicé para realizar esta explicación. Si te quedó alguna duda o tienes alguna sugerencia de algún video que quieres que lo realice, escríbeme en los comentarios que yo encantada voy a contestarte. Ya yo soy Chape B.